Hola, hola, bienvenidos. Gracias por estar, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es María Laura Cavalieri. Este programa se titula Alas de Isis y estamos aquí en un capítulo más después de unas semanitas de ausencia por temas personales. Decidimos volver otra vez con los guías, con los maestros, a hacer un programa para ti y también dedicado para todas aquellas personas que resuenen con estos temas. Yo soy maestra de Reiki, maestra de registros akáshicos, terapeuta floral de Bach, maestra de distintas disciplinas, consteladora familiar, y me dedico y me aboco exclusivamente a ayudarte y a ayudarnos en este proceso de ascensión, en este proceso de aprender a vivir en quinta dimensión. Espero que esté saliendo bien el audio, así que espero que sí, estoy chequeando un poquito todo aquí. Vamos hoy a hacer un programa que tiene que ver con nuestras emociones, pero también tiene que ver cómo utilizamos nuestras palabras y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Ese sería el título, cómo nos tratamos a nosotros mismos, de la mano de la maestra Lady Mercedes, que es la actual Chojana del rayo amarillo, bueno, una de las guías más importantes que está teniendo el rayo amarillo. Así que vamos a comenzar con este programa a través de la intro y luego volvemos. Vamos allá. Bueno, acá estamos otra vez. Bueno, te quiero comentar que estás recibiendo esta información porque seguramente estás resonando con algunos de estos mensajes, o tal vez no seas vos, sino que sea para alguien que lo necesite mucho y que vos puedas hacérselo llegar de alguna manera. Así que te pedimos que compartas, que te suscribas al canal, que nos des like y que utilices todas estas herramientas, toda esta energía que estamos realizando, que te estamos ofreciendo para poder seguir creciendo, porque en realidad de eso se trata nuestra misión. Bien, voy a subir un poquito ahí el micrófono. Vamos a comenzar un poquito con esto de las emociones, ¿no? Cuando las emociones nos enferman. ¿Y por qué nos enferman las emociones? Algunas de las causas que mayoritariamente nos causan debilitamiento físico, orgánico, es el estrés psíquico y es el estrés emocional, dice la maestra Lady Mercedes y la maestra Kuan Yin, que está aquí con nosotros. Y dice, el estrés psíquico, emocional, el cansancio, el agotamiento debido a las consecutivas situaciones o reiteradas que se van dando en nuestra vida, hace que nuestra energía se vea como mermada, debilitada o exacerbada para poder afrontar esta situación. Vieron que a veces cuando uno está en estado de estrés continuo, y esto no es algo que lo decimos nosotros, lo ha demostrado la ciencia, por ejemplo, cuando un animal está herido y está en sensación de persecución, genera una serie de hormonas y genera una serie de feromonas, podríamos decir, que lo ponen en estado de sobrealerta todo el tiempo y hace que a veces ese ser herido no logra relajarse porque está como sintiendo esta sensación, este peligro que lo acecha, aunque tal vez el peligro ya no esté ahí, ¿sí? Pero esta sobreexcitación de todo su sistema nervioso, de todo su sistema hormonal, altera el flujo continuo y armónico de sus células. No es lo mismo un animal que esté sano que aquel que está pasando por una herida o está asustado. ¿Sí? Lo vemos mucho, por ejemplo, en los felinos, en los gatos domésticos o a veces en los perros que han vivido situaciones de estrés, podríamos decir postraumático, ¿no? Que han sufrido golpes, violaciones, sí, lamentablemente eso es así, o que han sufrido maltratos por parte también de sus dueños, que han vivido una sensación de susto, de haber salido escapándose a la carretera y de repente como encontrarse con un coche y ese coche frenar de golpe y haber peligrado su vida. Todas estas situaciones hace que el animal se sienta
y de alguna forma como estresado y quede con esta sensación de manera continua, ¿sí? Este estrés, este miedo, esta ansiedad paulatina que se genera en el ser, aunque ya no esté viviendo esta situación, si la recuerda, si vuelve a ello a través de sus pensamientos, de sus ideas, genera que éste se responda de la misma manera, ¿sí? Responda a través del miedo, de la agresión, de las ganas de morderte, etc. Lo mismo pasa con el ser humano. Cuando el ser humano vive una situación traumática, sea mucho o un poco traumática, y esta continúa ejerciéndose durante un tiempo, ¿sí? Prolongado, a veces en pequeñas dosis, a veces en grandes dosis, emite una serie de, podríamos decir, feromonas u hormonas que nos colocan en un estado de alerta, ¿sí? Continuo. Pone el cuerpo en todo un estado de estrés. Ese estado de estrés no va a terminar hasta que la sensación no acabe. ¿Qué pasa, tanto con humanos como el resto de los animales, cuando nosotros disparamos nuestro pensamiento, nuestra mente, hacia ese hecho de forma reiterativa, ¿sí? Reiterada? Es decir, que vos te pongas a pensar en ese ser que te dañó, en ese ser que te hizo daño, que te lastimó, que te engañó, que te martirizó, o eso que no dijiste a su momento a ese compañero de trabajo por haberte agredido, a esa pareja que no la perdonaste por, no sé, por haberte lastimado, por lo que fuera, ¿sí? Siempre nosotros estamos con nuestras mentes proyectándonos sobre el hecho. Lamentablemente el ser humano lo hace esto de una forma, podríamos decir, natural, ¿sí? Dice la maestra Lady Rowena, en realidad es antinatural, porque esto se viene dando en la Tierra hace un par de milenios y no era así antes. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que sí, hoy antinaturalmente nosotros tenemos como la avidez de volver a esas situaciones traumáticas con nuestra mente, ¿sí? A veces no las queremos ver, a veces queremos salir de esa situación de estrés, esa situación dolorosa que vivimos, pero nuestra mente insiste en volver a ella una y otra vez. ¿Esto que genera? Que todo tu sistema orgánico, como vuelve a retomar la visión, la energía de esa situación, te volvés a conectar emotivamente con ello, porque si fue una pérdida o un duelo o alguna situación, no sé, de enojo, ¿sí? Que te generó un trauma, eso dispara toda una parte emotiva en ti y el cuerpo responde a lo mismo, ¿sí? Responde a la misma, generando que tus órganos, vuelvo a repetir, y tus tejidos estén en continuo alerta. Y vos me querrás decir, María Laura, ¿qué tiene que ver todo esto? O no entiendo. Bueno, es justamente que nosotros con nuestros pensamientos llevándonos continuamente a una situación, ¿sí? Esto es en resumidas cuentas, a una situación pasada que fue traumática y difícil, hace que nosotros no podamos despegarnos de esa situación y emocionalmente desencadenamos un montón de reacciones biológicas y químicas en el cuerpo que nos enferma. Sí, nos enferma. Porque una célula que está respondiendo ante una acción agresiva del entorno, ¿sí? O de otro ser, lo que hace es producir, ¿sí? Su energía, su materia desde ese estado energético ambivalente, desde ese estado de horror, desde ese estado de miedo. Energéticamente la vibración es muy densa y muy pesada. Por ende, su producción, ¿sí? Va a ser de la misma calidad. Vamos a esto para que ustedes lo entiendan. Supongamos que estamos trabajando en una fábrica y no es el jefe de nuestra fábrica, entra todos los días, gruñón, y se la agarra con los primeros empleados que encuentran. Entonces los empleados empiezan a discutir, algunos discuten, a otros se los humilla, a otros se les golpea, a otros se los martiriza.
Imagínense cómo es ir a trabajar cada día sabiendo que ese hombre no solo vino de mal humor un día, sino que tiene este mal humor de manera continua. Entonces, sabemos ya de antemano que al otro día nos vamos a levantar y vamos a ir a ese medio totalmente hostil y agresivo donde tenemos que desenvolvernos sí o sí para ganarnos la vida y no podemos salir de esta situación. Esta sensación de encierro, de saber que puedo llegar a ser yo el agredido, el otro de mis compañeros, de que pueden salir las cosas mal, eso genera que vos estés bajo un estado total de estrés. ¿Y tu producción va a ser mejor? ¿Vas a rendir más? Obvio que no. Porque aquel empleado que trabaja con miedo, aquel empleado que trabaja con dolor, aquel empleado que tiene miedo a ser despedido si se defiende, es obvio que va a reducir la producción, es obvio que va a reducir mucho su labor en esa empresa, ¿ok? Y todo lo que hace a lo mejor no salga 10 puntos. Cuando uno no está bien, ¿cómo te salen las cosas? ¿Sí? Siempre vamos a tener una merma de la calidad o incluso de la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer durante el día. Cuando uno no está bien, no tenés ganas de hacer absolutamente nada y es obviamente porque no nos sentimos anímicamente satisfechos. Entonces, imagínate esto mismo a un nivel celular. Tus células todo el tiempo están recibiendo este maltrato que viene de este entorno hostil en donde vos estás desarrollando y por ende su producción va a ser de baja calidad, escasa calidad o incluso tóxico para propio cuerpo, ¿sí? En pocas palabras, este estrés continuo generado por tu desarrollo en tu entorno te puede estar generando a vos, ¿sí? Que te estés envenenando a ti mismo. Pero ¿qué pasa cuando el hecho ya pasó? ¿Sí? Esto fue esporádicamente una vez, no sé, hace 10 años, pero la gente sigue recordando, las personas seguimos recordando el hecho y eso viene a nuestra mente continuo. Esto que yo te contaba, ¿no? Es como que las células esperan que todos los días esté pasando esto y empiezan a enfermarse, empezás a enfermar tu cuerpo. Las respuestas orgánicas disminuyen, puedes estar más hinchado, puedes estar más adolorido, podemos llegar a tener problemas circulatorios, podemos llegar a mermar mucho en nuestra audición, nuestro sentido del olfato, el gusto, el tacto, la visión. Empezamos a contracturarnos, empezamos a sentirnos mal. Y eso es porque justamente estamos intoxicados. Y para desintoxicarnos, maestros, tenemos que hacer una limpieza y una liberación. Primero, en una restricción emocional importante, que es las emociones de baja frecuencia. Porque estas emociones que nos turban tanto, si se siguen presentando durante un periodo más largo de tiempo, pueden generar enfermedades muy difíciles de erradicar, como puede ser la leucemia, cáncer, infartos, diabetes, Alzheimer, deformaciones, piedras en el hígado, piedras en los riñones, problemas de vejiga, problemas urinarios, problemas gástricos, etcétera, porque tu cuerpo está respondiendo constantemente al estrés emocional. Y esto es importante que nosotros empecemos a tener muy en cuenta en esta quinta dimensión, y esto es para vos y es para mí, porque yo a veces también digo, soy un ser humano maestro, me enojo, todavía sufro, hay cosas que me causan mucho dolor, hay cosas que todavía me causan gran tristeza. Voy a correr el micrófono aquí. Y es a veces como complicado poder lidiar con todo en esto, todo esta parte emotiva en este mundo tan versátil, tan diferente, tan a veces como difícil de evidenciar esta vida, ¿no? Uno ve cosas personales, pero también ve las cosas de afuera que nos afectan, ¿no? Porque nos afecta el dolor ajeno, ¿sí? Hay muchas personas que son muy sensibles al dolor de otras personas y les cuesta muchísimo poder
sostener esa visión, eso que están viendo del otro. No sé, que no tienen dónde dormir, que no tienen papás, los niños, que duermen en la calle, que no hay para comer, que se matan unos a otros, hechos de violencia, hechos delictivos. Y si bien hay gente que por ahí disfruta esto, porque es cierto, hay gente que tiene, no, no sé si es un martirio, ¿sí? Es un machaque continuo de ver estas clases de cosas. Hay otros que no, que cada vez nos estamos volviendo un poco más sensibles con respecto a estos hechos de violencia, generado por otros y también por nosotros mismos. Lo que nosotros les pedimos reiteradas veces, dice la maestra Kuan Yin y el maestro Saint Germain, es que ustedes tomen conciencia del daño que le están gestionando al cuerpo por no aprender a desasociarse de esas emociones y de esos pensamientos turbios que a veces no pueden resolver con revivirlos mentalmente. Y de hecho me pasa mucho esto, y ellos me lo dicen, ¿no? Los guías me lo dicen: María Laura, si vos seguís conectándote con estas emociones vas a enfermarte, hija, y yo entiendo que es así, pero ¿cuánto martirio nos damos, ¿no?, los seres humanos cuando no podemos soltar una emoción, ¿no? Cuando sentimos que eso viene de adentro nuestro. Y a veces tenemos que hacer trabajos muy grandes para poder empezar a soltar esta emocionalidad y ser conscientes todo el tiempo para no conectarnos con ella. Porque lo que tienen las emociones es que se vuelven adictivas. Sí, maestro, escuchaste bien, adictivas. Cuando una persona tiene una adicción, lo más seguro es que el cuerpo te la pida todo el tiempo. Todo el tiempo el cuerpo te va a decir: quiero harina, quiero alcohol, quiero cocaína. Es como que internamente vos sentís como una necesidad que no lo podés controlar. Querés eso que de alguna forma te conmueve, te satisface o te da algún reconocimiento, alguna forma de reconocimiento o alguna satisfacción. Entonces, las emociones también son adictivas. Y hay personas que tenemos esto, lamentablemente a mí también a veces me pasa, y bastante seguido últimamente, es la adicción a ciertas emociones, como por ejemplo al dolor. ¿Cómo vamos a ser adictos al dolor? A nadie le gusta sufrir. Obviamente que no, a nadie nos gusta sufrir y no queremos sufrir. Pero esta satisfacción que a veces nos produce el dolor, de poder contar lo que nos pasa, de poder soltar parte de nuestros pasados, hace que nosotros expresemos el dolor de una manera incorrecta en vez de una manera correcta y sana. A través de pataletas, a través de caprichos, a través de llanto, soltamos nuestro dolor, sí, pero no siempre es la forma correcta de gestionar nuestras emociones. Por eso hoy en día hay muchas técnicas y muchos terapeutas que se dedican a ayudarnos a gestionar nuestra parte emocional para que nosotros la podamos evacuar de forma correcta y sin que sea perjudicial para nosotros, y por lo menos que no se esté prolongando durante tanto tiempo, ¿ok? Hay muchas preguntas y respuestas con respecto a esto, pero lo cierto es que cuando uno empieza a sentirse atrapado en estas emociones, en estos recuerdos, nos es a veces muy difícil poder soltarlos, ¿sí? Y vamos a buscar mil y una excusas para no hacerlos, igual que un adicto que intenta mantener su conexión con aquella fuente de adicción, ¿no? Es muy importante que seamos sumamente pacientes con nosotros, dice la maestra Rowena, porque poder salir de una adicción emocional lleva bastante tiempo. Pero lo que tenemos que tener en claro es que estas emociones nos están perjudicando. Eso es lo que vos tenés que tener muy en claro. Sobre todo si el hecho pasó hace 10, 20 o 30 años, nos está diciendo cuánto tiempo has estado conectado o conectada con esta
adicción emotiva, ¿sí? Por ejemplo, has perdido a un padre o una madre y llevas 30 años llorándolo. Eso es importante que vos te des cuenta que no es ya el dolor por no tener a mamá ni a papá, sino que es tu adicción al dolor, a la pérdida. Y esto es muy fuerte y tal vez para muchos sea la primera vez que lo escuchan. Y si te resuena, quédate, yo creo que te va a hacer bien. Y si no, consúltalo también con un terapeuta, con un psicólogo y un psicóloga, o una psicóloga, para que puedas tener otros puntos de vista. Y los guías nos dicen qué significa estar despiertos en esta realidad nueva de quinta dimensión en la cual estamos actuando. Que vos te des cuenta de que llevas tantos años perdiendo tu energía, ¿sí? Y estimulando la toxicidad de tu cuerpo a través de una gestión emocional mal causada. ¿Okay? Es importante y es imperativo que empecemos a trabajarnos y a trabajar nuestras energías para soltar nuestras adicciones a estas emociones tan turbias. Vuelvo a repetir, ¿cómo lo hacemos, maestros? Esa es la gran pregunta. Bueno, si tu adicción o tu apego es hacia el enojo o hacia el dolor, lo mejor que podrías hacer es no sincronizarte con ellas. Cuando vos sentís que esa emoción viene a ti por cualquier hecho que sea, provocado por algo externo o provocado por algo interno, un disparador interno, que ahora vamos a ver qué es. Los disparadores pueden ser de distintas clases. Lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a transitar el camino totalmente opuesto. Es decir, si algo me enoja, buscar la paz. Y pensar en cosas que me conecten con la paz, que me conecten con la alegría. Si algo me pone triste, no quedarme en el dolor o tirarme a llorar, sino hacer algo que me pueda conectar con la felicidad, con la alegría, con la dicha. Por ejemplo, mirar, no sé, un reel de animalitos, mirar una película cómica, hacer música. Eso inmediatamente te va a desconectar de la emocionalidad tóxica. Va a evitar que vos entres en la adicción otra vez. Porque lo que tiene la secuela de adicción es que te va a hacer va a intentar hacerte entrar cada vez más rápido y que vos no te des cuenta de que estás adicta a esa emoción, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es como el típico caso en que el adicto dice, yo lo puedo manejar, ¿sí? Inconscientemente vos crees que vas a poder manejar esta adicción emotiva, pero la verdad es que no. Entonces, cuando viene esa adicción, vos lo que tenés que hacer es conectarte inmediatamente con lo opuesto, desde un medio externo, ¿sí? O desde un medio interno, como por ejemplo el cantar, la voz, recitar un mantra, recitar un poema. Entonces, cómo vos actuás ante la situación que te está pasando es lo que impide que vos estés conectado demasiado tiempo a ese estado emotivo, ¿ok? Eso va a ir cortando tu flujo de adicción. Ahora vamos a ir a los disparadores. Y hablamos de esto hace un rato. Vos podrías tener disparadores externos. Los disparadores externos son los que consideramos fuelles o personas que insuflan. ¿Por qué le digo fuelle? Porque esas personas te inflan como los fuelles. ¿Vieron esas cosas que se prendían fuego, que se abren y se cierran como el acordeón? Bueno, así se lo conoce en Argentina, un fuelle. Esas personas inflan, ¿sí? Tu energía, socavan tu energía, haciendo que vos te conectes emocionalmente con eso que aún no está trabajado. Suponete el dolor, o el enojo, o la tristeza, o lo que fuera, la envidia. Entonces, esa persona que está afuera te hace enojar. Supongamos que le peleaste con un compañero de trabajo, esa persona te dijo algo injusto, vos estabas haciendo tu labor y vino de mal humor, se conectó contigo, ¿sí? Y te utilizó a ti como vía de descarga. Hay que ver que esa persona ya también venía con su energía insuflada, ¿no? Negativamente, con su adicción. Entonces, ¿qué hace? Influye tu energía diciéndote cosas, vos sos una porquería, no servís, tu labor no rinde, bueno, lo que sea que te quiera decir,
y te insufla la energía, ¿sí? Como el fuelle empieza a inflarte hasta que vos perdés tu tope, ¿no? El tope es hasta acá te le voy a permitir a este ser humano que me haga esto. Y en vez de ubicarlo correctamente, la mayoría de nosotros lo que hacemos es responder negativamente. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos gestionar nuestras emociones propias y mucho menos vamos a saber gestionar las emociones de los demás y ayudarlos a encauzarlos para que esa energía se vaya para otro lugar. ¿Ok? Esto, maestros, es un diario vivir. ¿Ok? Esa persona vino, te insufló la energía, te sacó de tus casillas y en ese punto exacto empezaste a responder. Empezaste a llorar, empezaste a sufrir, mira lo que me dice, por qué me dice esto, es desgarradora la situación porque vos lo sentís injusto, tengas o no tengas razón, sentís que hay una sensación de tristeza, de dolor, de injusticia o incluso algo que te enoja muchísimo y respondes con esta calidad, ¿no? Desde el enojo, desde la ira, desde la venganza, desde los celos o tal vez solo llorando, porque hay gente que es como que se nubla y lo único que puede hacer es llorar. Y ahí comienza esta batahola de estrés emocional y psíquico. Y hay muchas personas que han perdido el conocimiento en estas situaciones de estrés. Hay personas que tienen subas de presión, hay personas que se le salta el azúcar, la diabetes es emocional, hay gente que le da síntomas gástricos, hay gente que tiene infecciones urinarias recurrentes, hay gente que comienza con síntomas cada vez más graves o alergias, problemas respiratorios o cosas que se van agravando, ¿ok? Estas enfermedades surgen en el mismo instante, no, surgen a posteriori como consecuencia de este gran estrés traumático, ¿sí? Que has tenido. El trauma que vos estás respondiendo es una suma o es una sumatoria a otros traumas que has estado viviendo a lo largo de tu vida. Y esos traumas pueden ser pequeños o pueden ser muy grandes y cuando no están elaborados, cuando no están sanados, dice la maestra Lady Rowena, lo que hacemos es acumularlos. Entonces hay personas que tienen una tolerancia muy pequeña a estos ninguneos del otro y hay gente que tiene una gran tolerancia porque ha hecho muchas sanaciones de trauma o también se ha desfasado emotivamente, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es obvio que el dolor está, es obvio que la situación la viviste, nadie te va a discutir que no sea así, pero el tema es, ¿qué hacemos con esto? Porque evidentemente ni a vos, ni a mí, ni a nadie, esto nos va a permitir vivir tranquilamente. Esto de hecho nos puede arruinar la vida, porque a consecuencia posteriori puede ocasionarnos problemas de autoestima, por ejemplo, y no queremos salir a la calle, no nos vemos bien, estamos cansados o agotados, dormimos en excesos, estamos mareados. Estas situaciones nos enferman tanto que el solo hecho de volver a pensar que tenemos que enfrentar la vida hace que nos empecemos a deprimir. ¿Y qué es lo que ocurre? La mayoría de las veces recurrimos a veces a terapias más agresivas. ¿Y cuáles son las terapias más agresivas? Los químicos. Cuando yo utilizo un químico para, y espero que esto que estás escuchando hoy no haga que mi canal se cierre o se haya caído misteriosamente, porque ya me ha pasado, pero bueno, espero que no. Cuando uno recurre a un químico para poder solucionar el tema que tiene, es muy agresivo. Primero que tus células siguen recibiendo una energía tóxica, porque eso que se te da es bastante fuerte y bastante potente. Se te da una energía más tóxica todavía para tratar de alivianar el síntoma emotivo.
que en general no lo aliviana, no lo soluciona, sino que causa aún más agresión celular y genera muy poco filtrado de emociones, es decir, hace que la persona esté totalmente dopada, que la persona no tenga conciencia como para poder resolver por sí misma y se esté entrando en un estado de congelamiento. Esa es la sensación de Frozen, me dicen. Cuando uno se queda congelado, eso es lo que hacen estos químicos. Un dopaje, ¿sí? Te dopan y entonces vos no tenés un filtrado emocional, todo lo que pasa, pasa a través tuyo y vos no lo percibís, perdón, no lo percibís físicamente porque es como que estás dormido, pero en realidad sí lo percibís energética y emocionalmente. Porque si yo vengo a vos todavía con mi maltrato y vos estás en estado de dopaje, es posible que vos no sientas nada y yo te puedo insultar, te puedo maltratar, te puedo agredir. Vos no vas a sentir nada, seguro que no, porque estás en estado químico, pero tu cuerpo sí. Tu cuerpo sigue recibiendo la misma agresión. Por eso es que la situación rara vez se resuelve, ¿ok? Y con esto no estoy diciendo que dejes de consumir tus, ya lo sabes, tus medicamentos, sino que al contrario, empieces a buscar alternativas o complementos, ¿sí?, a tu situación. Porque hasta que vos no resuelvas los traumas que tenés, es muy difícil que puedas solucionar el problema o salir de la situación en la cual estás. Y esto es gravísimo, maestros, porque nos dicen los guías, y si tenemos que hacer 200 videos los vamos a seguir haciendo para que ustedes lo entiendan. Esto hace, queridos míos, que ustedes se duerman ante las situaciones y no las resuelvan. Y sabemos que en esta tierra aquellas cosas que no resolvemos en una vida, venimos a resolverlas en la siguiente. Y eso hace muchas veces que lo que no resolves vos lo tengan que resolver tus descendientes, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, porque lo que no está sanado va a pasar a la siguiente generación. ¿Se entiende esto? Puede que muchos de ustedes no me crean y no te resuene o lo que fuera, no importa, mantener la mente abierta, me dice la maestra Lady Rowena, porque el tema de la gestión emocional es bastante interesante y también bastante heavy, decimos en Argentina, bastante heavy. ¿Cuáles son las señales de que nos estamos durmiendo? Y vuelvo a repetir que ese estado de dormido, estar dormido, es el dopaje, ¿no? El dopaje químico o el dopaje emotivo, ¿sí? Y estaba con los disparadores, y ahí voy con esto, teníamos los disparadores externos, pero ¿qué pasa con este dopaje? Cuando uno se dopa, nos vamos durmiendo, vamos perdiendo la capacidad de filtrar estas emociones, ¿ok? Esto puede ser provocado por este químico, pero también puede ser provocado por nosotros mismos. Estamos en un estado de apagado, nos apagamos, bajamos la Windows, bajamos la ventana y empezamos a vivir como si no tuviéramos emoción, ¿sí? Porque lo único que hay es un estado emocional doloroso y es lo que quedó ahí y no hay registro de nada más que eso, ¿sí? Eso hace que también nos apagamos. No hay un apagado químico, pero sí hay un apagado emotivo por parte del ser humano. El cerebro se resiente tanto, todo el sistema nervioso, por estas situaciones de estrés, traumáticos y postraumáticos, tanto, que la solución que encontramos perfecta para nosotros es dormirnos. Y eso te hace entrar en un estado de zombieland, me dicen los guías, tierra zombies. Y es ahí cuando vemos personas en este mundo que van a trabajar en estado zombie, ¿sí? Personas que no sienten nada, personas que no son capaces de conectar con el corazón, personas que no saben lo que es un abrazo, que no saben lo que es un beso, personas que no tienen capacidad para abrazar,
personas que no disfrutan lo que hacen, que no disfrutan a sus hijos, que no disfrutan su creatividad, que no saben qué hacer en la vida, que no se conectan con sus misiones. Eso es un estado zombie. Es vivir muerto en vida. ¿Ok? Y recordemos que el estado zombie puede ser químico o puede ser generado por uno mismo. Biológico, que también es químico, pero es biológico, ¿ok? Uno decide hacer el apagado. Ese estado dormido es terrible, maestros. Y los planos astrales, dice el maestro Moria y la maestra Miriam, están llenos de personas que han pasado viviendo una encarnación en ese estado de total estado zombie, un total estado zombie, ¿sí? Zombie en conciencia, dormidos y apagados. Nada de afuera los mueve por dentro. Y esto hace, mis queridos, que ustedes pierdan una encarnación a veces tras otras y que no aprendan a disfrutar su vida. Todo por no haber aprendido a gestionar sus emociones. Fíjense cuán importante es que le enseñemos a nuestros niños a gestionar sus emociones y a tu niño interior y a tu niña interior a gestionar sus emociones. Vamos al tema otra vez de disparadores. Dijimos que podemos tener disparadores externos. A veces son personas, a veces son hechos que no suceden, por ejemplo, un altercado con el coche, ¿sí? Atascados en el tráfico, el colectivo que pasó y no nos paró, ¿sí? Puede ser una ruptura de pareja o esa pareja que nos odia o nos desprecia, o puede ser cualquiera el disparador externo, ¿ok? Y luego tenemos los disparadores internos. Los disparadores internos son mecanismos que los tenemos nosotros, ¿sí? Y son los que llamamos ego. En base a los egos, nuestros egos, cuando uno habla de ego, lo primero que piensa la gente es: ah, sí, bueno, es el enojo, la soberbia, el orgullo. No, hay egos también, como puede ser la tristeza, el estado de culpa continua, el estado de desamor, el estado de abandono interior. Eso también es un ego. No crean que solo lo que vemos como autoritario, como malo, es el ego, ¿sí? El ego también puede ser una persona que se autolamenta, que se autoculpa de que todas las situaciones le salen mal. Ese ego puede también ser administrado por otros seres que obviamente se alimentan de tu energía, porque todo esto surge en el juego de comer, ¿no? De la hambruna energética, ¿sí? Y te va a parecer raro esto que te voy a contar, pero parece de una película de Hollywood. Pero antes de que el ser humano y que otras formas de evolución tomáramos en la Tierra una manifestación física, había pura experimentación etérea, energética, ¿sí? Un nivel un poco más elevado que el nuestro. Y esos seres se alimentaban pura y exclusivamente de energía emocional, de las emociones felices, pero así como las emociones lindas, también hay seres que se alimentaban de emociones turbias, ¿sí? De esas emociones que podemos clasificar como negativas. ¿Por qué pasaba esto? Y bueno, como todos, hay gente que le gusta lo vegetariano y hay gente que le gusta la carne, por decirte una cosa así, ¿no? Cuando decidimos tomar manifestación física, los seres humanos empezamos a nutrirnos de otros cuerpos, ¿sí? Orgánicos e inorgánicos. Estos cuerpos que también están sosteniendo emocionalidad y vibración, nos van nutriendo de una forma diferente a lo que pasaba en el plano etéreo, que era por una asimilación, podríamos decirlo. Nosotros casi no comíamos en ese plano etéreo, pero al pasar a la materia, el sustento tenía que incorporarse a este nuevo cuerpo físico. Y entonces empezamos a consumir alimentos, ¿sí? Dejamos de vivir tanto del prana, del aire, del sol,
del agua, de la lluvia, del fuego, de la tierra y empezamos a consumir de otros cuerpos que se generaban en la superficie de nuestro planeta o debajo de ella. Y es así como incorporamos toda esa emocionalidad y toda esa energía que esos cuerpos tenían. Pero la carrera armamentística, me dicen los guías, se ríen, la carrera por el saciar el hambre a nivel energético continúa, porque hay seres que también continúan alimentándose en ese plano etéreo. Nosotros no lo vemos porque obviamente estamos acá en este plano físico, ¿sí? Este plano material, que ya no es 3D, 5D, pero es material. Pero esos seres etéreos continúan viviendo en este plano paralelo. Y obviamente siguen alimentándose de organismos que generan esas vibraciones que son suculentas, ¿ok? Entonces, tenés seres que se alimentan de tu alegría, de tu amor, y con eso producen más amor, más alegría, más optimismo, chispas, cambios de luz. Y hay seres que se alimentan de tus vibraciones negativas, ¿ok? De tu dolor, de tu desconfianza, de tu tristeza. Y es como una carrera para saciar el hambre. La hambruna que hay energética se debe a la total desconexión que hay de la energía crística, de ese amor incondicional que nos provee la fuente divina. Y entonces, esos seres etéreos, como siguen buscando saciar su hambre, actúan sobre tus egos. Tus egos son tus ventanitas de entrada a tu sistema emotivo y tu sistema mental. Y como yo no vengo a hablar como un psicólogo, porque para eso están los psicólogos, no pienso quitarles el laburo y sé que ellos lo que han estudiado está perfecto, yo te hablo desde el plano espiritual. Lo que voy a agregar a todo este conocimiento psicológico es justamente esto. Estos seres conocen a la perfección tus ventanitas de miedo, conocen tus ventanitas de dolor, las heridas del rechazo, conocen esas pequeñas puertitas que nadie más conoce y con quien no hablas. Pero ellos te leen como si leyeran un libro. Entonces van a actuar en consecuencia, como maestro, incorporando su energía a la tuya, acoplándose a tu cuerpo áurico y metiendo en tu cabecita, en tu cuerpo mental, estas frases que son demoledoras o detonadoras de esas secuencias autodestructivas emocionales y mentales. Por ejemplo, a ver, es como si yo quiero un guiso de lentejas, entonces, por decirte algo, y ese guiso de lentejas está compuesto de dolor, martirio, culpa, miedo, incorpora en ti la idea de, ¿te acordás de ese señor que se acercó a ti a pedirte un café y el número de teléfono y terminó tratándote de prostituta? Y por ahí vos estabas haciendo otra cosa, estabas, no sé, leyendo el diario y de repente te asalta esta idea de la nada y vos decís, mirá, si me pasa otra vez. Y todo, mirás el diario y hay casos de asesinato, de mujeres maltratadas, vos decís, mirá si me hubiese pasado a mí, porque tu cabeza empieza a engancharse a ese pensamiento que fue impuesto por estos detonadores internos y empezás como a entrar en el bucle. Y como es muy difícil diferenciar tu voz de la voz de estos egregores, yo los llamo egregores para ponerle un nombre, pero también son llamados entidades, como vos no los podés diferenciar, maestro, lo que empezás a hacer es a entrar en ese bucle de perdición. Y si se acerca el día del padre o el día de la madre, y vos recordás la mala relación que tenés con tu madre, con tu pareja, y toda esa energía en tu mente, yo tendría que haberle dicho, yo tendría que haber hecho, yo no les dije porque soy un tonto, una tonta, porque es mi culpa de que mi padre no me quiera, porque se comportó muy mal conmigo. Esos pensamientos que son ingresantes dentro de tu sistema energético
hace que vos empieces la respuesta emotiva y la respuesta psicológica. Y tu cuerpo, como recuerda eso, entra en el mismo estado de sobreexcitación vibracional, energético, hormonal, etc. Y empezás a despedir el alimento. Y el alimento es exquisitamente devorado, ¿ok? Parece algo de ciencia ficción, pero de hecho es lo que ocurre. Cuando uno empieza en el proceso de despertar y a calmar esa adicción emocional que tiene, ¿sí? Tenemos que empezar a lidiar con todos estos distractores de nuestro bienestar que por lo general van a estar todo el tiempo metiéndote ficha para que vos estés dando pasos hacia atrás, ¿no? Es como volviendo a recaer. Entonces, maestros, es importante que ustedes empiezan a ver estas señales de no engancharse con sus pensamientos, sobre todo con los pensamientos turbios, de que cuando eso negativo viene a su mente, inmediatamente hagan algo opuesto, que los ponga en el estado opuesto, ¿sí? En el otro lado de la pared, para mantener el centro, que trabajen y aprendan a gestionar su parte emocional, ¿sí? Es sumamente importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones, porque si uno no aprende a hacerlo, perdón, va a ser más difícil poder salir de esta situación, ¿ok? Eso de algunas cosas. Otras cosas es elaborar el trauma, es poder sanar el trauma, ir hacia ahí. Sí, va a ser difícil ir, va a ser difícil ir a ver, va a ser difícil ir a perdonar, va a ser difícil ir a revolver con las cucharas. Sí, obviamente va a ser heavy, pero necesario. Necesitan ir ahí y sanar todos los traumas pequeños y grandes que les ha causado esta molestia o esta falta de gestión emocional. Y otra cosa muy importante, sé paciente contigo mismo, sé paciente contigo misma, porque a mí me pasa que entro en estos estados y no puedo salir con facilidad. A ver, soy un ser humano, me pasan estas cosas. Y muchas veces me ha pasado de escuchar en mi propia mente estas voces que yo me doy cuenta que siguen disparadas. Cuando siguen hablando yo me quedo como en silencio escuchándolo. Además, como yo soy un poco medio, un poco canal, entonces tengo mayor facilidad de escuchar estos egregores que otras personas, y me doy cuenta cómo intentan camuflarse fácilmente entre mis pensamientos, como si fueran una red, tejer una red indivisible en donde yo no me doy cuenta de que son ellos que están gestionando este disparador emocional. A veces puedo ponerles un alto, un stop, y otras veces no. Otras veces entro en el juego como caballo. Me muestran los guías, es como el caballo de Troya, ¿no? El caballo de Troya viene cargado de un montón de seres adentro. Entonces vos entrás en ese disparador emotivo y no podés parar. No podés parar con esa emoción, con esa sensación que te está pasando, y empezás a alimentar a estos seres. Y obviamente ellos se nutren de ti y de tu desgaste energético y emocional, y vos te vas intoxicando y te vas enfermando y te vas arrugando y desecando como una pasa de uva, ¿ok? Y esto suele ser muy impactante cuando lo tratamos, dicen los guías, porque mucha gente le cuesta creer que esto sea así y piensa que es más fantasía, más ficción. Pero cuando uno empieza a despertar todos sus 5 sentidos y empieza a despertar la intuición, su tercer ojo evoluciona, te vas dando cuenta de esta paradoja que es la vida en la Tierra, ¿sí? Que hay cosas que tal vez no veamos, tal vez no podamos percibir, pero que están funcionando en nuestra Tierra, ¿ok? Me dicen, yo anoté algunos puntos para seguir charlando esto, y dice: cuida tus células, ellas siempre están a salvo. Hay algo muy importante que hacer, que es mantener la salud de nuestro físico y de nuestros cuerpos mentales y emocionales.
Y algunas de las cosas importantes que nos piden los guías para poder sortear esas situaciones es que empecemos a cultivar nuestra parte emocional. Lamentablemente en esta tierra nadie ha nacido sabiendo cómo vivir. ¿Sí? En Argentina decimos nadie tiene el libro gordo de Petete. No sé quién será Petete, pero es una frase bastante vieja, en donde es el libro de la sabiduría. O sea, a ver, venimos aquí con un montón de cosas, de información emocional y mental de nuestra familia. Tenemos adultos insanos, ¿no? Adultos cuyos niños han sido terriblemente machacados y maltratados por ellos mismos o por otras personas. Y claro, no te pueden enseñar algo que ellos no hayan experimentado consigo mismos. Entonces, obviamente cuando vos naces dentro de un clan hay un montón de patrones y de conductas y de poca gestión emocional que no se aprende fácilmente. ¿Okay? Entonces, con toda esta información, más la información de la sociedad, de te machaco porque no sos bonito, te machaco porque sos gordito, te machaco porque sos diferente, te machaco porque tenés colorcito, te machaco porque tus ojos no son azules. Esas clases de referencias que parece que todos tenemos que cumplir, ¿sí? Que a veces son imposibles si no usás el eslogan tal, si no usás las zapatillas tal, si no usás el vaquero tal. Lo veo mucho en los adolescentes que no disfrutan su cuerpo, que no disfrutan su energía. Uno, como adulto, no disfruta tu cuerpo, no disfrutas tu belleza, no disfrutas tu sexualidad, porque a veces buscamos encajar tanto en la sociedad que nos marca, como si nos marcaran como el ganado, que hace que nosotros dejemos de preocuparnos por nuestro yo físico o lo hagamos en exceso, ¿no? Hay gente obsesionada con su cuerpo físico a tal medida que a veces entran en enfermedades como anorexia o bulimia, cosas muy fuertes, ¿sí? O en intoxicaciones, intoxicación alimenticia, alcohol, etcétera, que eh, no los pueden controlar porque son parte de la adicción y la poca gestión emocional que tenemos. Entonces, eso es un automaltrato que lo vi por primera vez en una película que se llamaba No Solar, ¿sí? Que es nuestro hogar del medium chico Javier. Esto se hizo en Brasil, esta película es muy buena, la encontrás por YouTube, en donde los guías lo recibían a él, que había muerto, y le dicen, bueno, sí, estás acá por... el primero obviamente va al plano, al bajo astral, ¿sí? Donde está deambulando durante mucho tiempo, con mucho dolor y sufrimiento, junto con otras personas. Y los guías le dicen, sí, tu causa de muerte fue suicidio, ¿sí? Por eso fuiste ahí. ¿Cómo suicidio? Yo morí por causa natural, o sea, fue una enfermedad, le dice. No, fue suicidio. Por tu poca gestión emotiva, por no haber podido enfrentar las situaciones que te pasaban, por las adicciones, bebida, alcohol, cigarrillo, juego, demás, te fuiste suicidando a vos mismo. Y eso a veces queda muy marcado porque uno dice, me estoy enfermando a mí mismo, a mí misma. Yo a veces me digo, Laura, eh, ¿vale la pena que te enfermes por esta persona? ¿Vale la pena que te enfermes por esta situación? Y aunque mi mente me dice claramente que no, mi corazón, mi ser me dice no, no vale la pena, hay una parte mía que quiere autodestruirse y eso lo tenemos todo. El bien y el mal lo tenemos todos. Y depende de nosotros que escuchamos, ¿ok? Entonces, cuida tanto tu físico, que está buenísimo que hagas dietas, que hagas detox, que hagas ejercicios, que salgas a la naturaleza, está maravillosamente perfecto, pero también cuida tu parte emocional. Celébrate más, agradécete más, ríete más, sea más compasivo y tolerante contigo. Y fíjate que te estoy hablando de vos mismo y no de otra persona, porque si vos ya sos amable con vos, vas a ser amables con otros. Es como decía el maestro Jesús, la caridad bien entendida empieza por casa, ¿ok? Entonces sí,
vos sos amable contigo, vas a aprender a ser amable con el prójimo. Si vos sos paciente, si vos sos tolerante, si vos te mimás, si vos te cuidás. Y también lo digo desde este plano espiritual, lo digo como terapeuta holístico, en donde muchas veces aprendimos de esa vieja escuela, en donde a la gente hay que machacarle, no, vos tenés que trabajar esto para cambiar esto, vos tenés que hacer esto para cambiar esto, y machacarle, trabajate, perdonate, hacete esto. Parezco loro, ya lo sé, pero así es como nos inculcaron en la escuela espiritual, no desde el amor. Y esto es algo que he ido aprendiendo en estos últimos años, muy poquitos años, que no podemos cambiar la visión que tenemos de nuestra vida ni la tierra desde el autocastigo, desde la exigencia, desde la necesidad del perfeccionismo. Porque si vos estás viviendo en esta alteración emocional, intoxicada con tu pasado, ¿sí?, con las situaciones que te pasan en el presente, si vos te das con una vara, no vas a lograr salir de ahí, porque te estás castigando. Y por muchos deseos que tengas de superarte, tenés que aprender a ser paciente, amable, a decir no pudiste, reintentarlo otra vez, vamos para adelante. Las palabras amables, las palabras de amor, las palabras de contención, los mimos, los abrazos, dártelo a vos mismo, creo que tiene muchísimo más valor que a veces se lo estemos exigiendo a otros, ¿no? Hay que empezar por uno. Y te lo digo y me lo digo, obviamente, porque sé que todos estos programas también son para mí, así que espero que también los disfrutes, tanto como yo disfruto recibir esta información de los maestros que están aquí. Y acá va el punto 6, cuida tu corazón, ¿no? Es esto que te estoy diciendo, cuídate a ti mismo, y no el físico. El corazón físico ya sabemos que hay que cuidarlo, pero el corazón emocional, el corazón espiritual, que también están en el pecho, también requieren ser cuidados. ¿Con qué alineas tus pensamientos? ¿Con qué ideas te sintonizas? ¿Mirás todo el tiempo películas de terror, de castigo, de violencia? ¿Estás escuchando malas noticias? ¿Con qué te sintonizas? No, si no miro estoy fuera de la realidad. ¿Estás seguro de eso?, me dicen maestros. ¿Ustedes creen que ver hechos de violencia los coloca en la realidad? Al contrario, les está haciendo crear una realidad de dolor, de violencia, donde la injusticia es la que reina. El hecho de no mirarlos, ¿te hace estar desinformado? No, te hace estar ocupado tu tiempo en crear una realidad diferente, en ponerte a construir una realidad diferente. ¿Me sirve todo el día mirar un noticiero que me está contando las mismas cosas desde la mañana hasta la noche? No, lo que a vos te sirve es trabajar tu interior y plantar esa semillita de cómo puedo contribuir para cambiar esta sociedad en la cual vivo. Fíjate que hay un desperdicio de energía en lo primero y no en lo segundo. Entonces, yo te animo a que empieces a recuperarte de este dolor, de esta sensación de pérdida, de este enojo, de este descuido emotivo, y empieces despacito, poco a poco, con frases como las de Ho'oponopono: perdón, lo siento, te amo, gracias, perdón, lo siento, te amo, gracias, perdón, lo siento, te amo, gracias. O técnicas como Ho'oponopono, como el método Yuen, técnicas como las afirmaciones, técnicas como cantar mantras, son tan importantes a la hora de ayudarnos a conectarnos con algo diferente, hacerte un poquito de Reiki, mirar una buena película que te haga reír mucho. Eso también está bueno. Construir algo a través de la literatura. ¿Te gusta escribir poesía o leerla? ¿Te gustan los libros o escribirlos? Aquello que te haga sintonizar con tus buenos deseos, dale para adelante. Y si hay personas que aún te enojan, si hay personas que aún te entristecen, si hay personas que aún te colocan en un estado de baja frecuencia, lo mejor es que empieces a sanar tus heridas y a dejar
de darle importancia, es decir, a restar importancia a esas personas que no son las que te hacen bien. Por mucho que nosotros queramos que esas personas sean diferentes o actúen diferentes con nosotros, dice la maestra Kuan Yin, tenemos que aceptar que cada uno es como es y hace también lo que puede. Entonces, no te sintonices negativamente con algo o con alguien que no vale la pena, y que no vale la pena que vos estés regalando tu energía, porque hay estos seres que utilizan estas situaciones y este dolor que vos tenés emotivo con ese alguien para succionarte la energía y consumirte como si fueras una hamburguesa. ¿Ok? Entonces, dale un besito de amor a esa persona y que la fuerza lo acompañe, como digo yo, o la acompañe, y empieza a nutrir tu interior de las cosas que vos sentís que te pueden hacer feliz. Y si estás conviviendo con esta persona, no te enganches en su necedad, no te enganches en su dolor, no te enganches en su disparador emocional, porque eso va a hacer que obviamente vos entres en el juego. Cuando está así, toma tu distancia, sal a dar una vuelta al perro, decimos en Argentina, y luego vuelve, ¿sí? Y empieza a trabajar para construir una realidad totalmente diferente. Se puede sí, se puede hacer. Entonces, te animamos a construir algo distinto día a día y no dejes nunca de intentarlo. Cuida de tus células porque ellas están cuidando de ti, y recuerda todo lo que estuvimos hablando el día de hoy. Maestros, les agradecemos por habernos acompañado en otro programa más de Las Alas de Isis, aquí por mi canal María Laura Cavalieri. Si te interesa, podés conectarte conmigo a través de mis redes sociales, que las voy a dejar en la caja de descripción, y también para saber todos los cursos y los talleres que vamos a estar haciendo desde la escuela. Recordá que una de las funciones más importantes que tenemos todos en esta tierra en estos momentos es aprender a vivir en quinta dimensión. Y eso no es poco, es bastante, y realmente es maravilloso porque podemos encontrarnos con un mundo totalmente nuevo y diferente. Queridos, les mando un beso a todos, gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo programa. Bye bye.